Buenas, vamos a seguir con el tutorial. En el video anterior creamos nuestro dev esquema para agregar nuestra tabla en la base de datos, y en este video vamos a crear las clases para manejar nuestra nueva entidad. ¿Qué clases necesitamos crear? O sea, Magento, para manejar la conexión con la base de datos, o sea, es un modelo de ORM. Para poder manejar esta conexión requiere que nosotros creemos 3 clases asociadas a esta entidad. Estas clases son el modelo entity, un resource model y una collection, una clase collection. Vamos a ir creando estas clases y bueno, voy a ir explicando cada una. La primera que vamos a crear va a ser la de resource model. Vamos a buscar en el módulo de CMS, que es el que estábamos viendo en el video anterior. Se cerró. Vendor de schema XML, está acá. Vamos a analizar un poquito esto antes de empezar a crearlas. Bueno, tenemos la tabla CMS block. Si vamos a la carpeta model, acá está, vamos a ver que tenemos una clase block que extiende abstract model. Esta clase es el modelo entidad. Esta clase block va a tener asociado un resource model. El resource model va a estar adentro de la carpeta resource model y va a tener el mismo nombre que esta clase, que va a ser block. Este es nuestro resource model. Y a su vez vamos a tener una collection que va a estar adentro de una carpeta con el nombre de la entidad, block en este caso, y el nombre de la clase va a ser collection. Estas son nuestras 3 clases que necesitamos sí o sí definir para que Magento pueda conectar estas entidades con la base de datos. Así que vamos a revisar una por una y vamos a tomar ejemplo las de bloque. Primero que nada, bueno, como decía, vamos a arrancar por resource model. Resource model, ok. Primero que nada, el nombre. El nombre de la clase, si bien dije que vamos a encontrar block, en este caso block. Esto es un tema de convención, podría tener otro nombre, pero por convención se utiliza esta nomenclatura para poder además hacer más fácil identificar qué es cada cosa. Entonces, por convención, el resource model de una entidad se va a encontrar adentro de la carpeta model, resource model, y va a ser una clase con el nombre de esa entidad para poder identificarla. ¿Y qué va a tener? Básicamente tiene que extender de esta clase de Magento abstract-db y va a implementar la conexión con la base de datos. Conceptualmente, el resource model es la clase que se va a encargar de manejar la conexión directa con la base de datos. Acá vamos a encontrar, si investigamos un poco el abstract-db, los métodos que hacen los load, los insert, los query where, etc. Para nosotros implementarlo es tan sencillo como crear nuestra clase y definir este método function construct, que tiene un solo guión bajo, a diferencia del constructor de la clase. Esto tiene un solo guión bajo, que va a llamar a un método init, donde le vamos a decir el nombre de la clase, el nombre de la tabla, perdón, a la que vamos a apuntar en nuestro resource, y la columna que es la primary key de esa tabla. Así que bueno, vamos a eso. En nuestro módulo voy a crear el model, una nueva carpeta, source model, y dentro de resource model voy a crear una nueva clase
que vamos a llamar order export details. Y lo que vamos a hacer va a ser extender de abstract-db este use. Esto vamos a extender, extends. Y aquí directamente nos va a decir que tenemos que implementar construct. Y dentro de construct vamos a llamar a thisInit. Aquí init, vamos a decirle el nombre de nuestra tabla, que es 6 order export, y el nombre de la columna primary key, en este caso es entity ID. Y con esto ya tenemos definido nuestro resource model. Así de simple. Con esto Magento, al extender, sabe que ya tiene definidos los métodos para cargar la información, para guardar la información en la base de datos, para filtrar, etc. Vamos entonces a la clase que sigue, que es la del modelo entidad. Veamos entonces el modelo entidad de bloque. ¿Qué tiene esto? Bueno, primero que nada, va a extender de abstract model, lo que nos va a dar la funcionalidad nativa de Magento, pero a su vez va a servir, si vemos, va a tener get ID, set ID, más abajo, set identifier, get identifier. Esta clase, este modelo entity, nos va a servir como transport class para la información de la base de datos. O sea, en nuestro ejemplo, nuestro módulo, nuestro modelo order export detail, y no resource model, sino el de entidad, va a ser una transport class para cada fila de nuestra tabla. Es decir, cada instancia que tengamos va a cargar la información de una fila en caso de que esté cargada, o nos va a permitir guardar información en la base de datos. Va a ser una representación de una fila con esta información. Entonces, primero que nada, si vemos acá en Model Block, vamos a ver que implementa Block Interface, donde tiene definido esta estructura de clase transport o de interfaz de transport, donde tiene definido los get y los set para cada propiedad de esta tabla, de esta entidad, en el caso de bloque. Así que nosotros, bueno, vamos a hacer lo mismo para nuestra entidad. Así que, primero que nada, vamos a crear una nueva interfase. Esto voy a cerrar. Y la vamos a crear adentro del directorio, dentro de la carpeta data. Por convención, las interfaces también de tipo transport van adentro de data porque van a hacer referencia a interfaces o modelos, son las interfaces, que van a encargarse solo de cargar información, no van a hacer procesos per se. Entonces aquí vamos a crear nuestra nueva interfaz, vamos a llamar order export details interface, y lo que vamos a hacer acá es crear nuestros métodos de get y set para nuestras columnas: entity ID, order ID, shipbound, merchant. Es común que veamos declarar constantes de este tipo para permitir que el acceso a los campos esté definido uniformemente. Entonces aquí vamos a poner entity ID, order ID, ship on, vamos a definir merchant nodes y exported ads. Y vamos a definir los métodos. Public
function getID. Esto va a devolver. Esto es getEntityID. Este método no va a tener set. ¿Por qué? Porque nosotros no seteamos el entity ID, sino que se crea automáticamente. Y esto va a devolver un int que podría ser que sea nulo en caso de que nuestra entidad todavía no esté guardada en la base de datos. Vamos a definir getOrderID public function setOrderID. Esto va a ser orderID. Vamos a devolver nuestra interfase. Vamos a definir function getShipOn, setShipOn, merchant nodes, setMerchant nodes. Exported at, set exported at, y vamos a definir una función nueva que no está guardado en la base de datos, pero va a ser un método que nos va a definir si ha sido exportado. ¿Cómo vamos a hacer esto internamente? Vamos a validar que si el campo exported at no está nulo, quiere decir que ha sido exportado. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya lo definimos acá en la interfaz. Y aquí lo que voy a hacer es insertar los TalkBlocks. Okay. Listo. Y con esto tenemos definida nuestra interfaz. Ahora voy a copiarme esta referencia. Y lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra clase model. Este class se va a llamar order export details. Que va a implementar nuestra interfaz que acabamos de crear. Esto lo voy a agregar ahora después. Pero lo más importante es, si vemos, voy a cerrar un poco de cosas. Veamos un poco otra vez el módulo de block. ¿Qué tiene el módulo de block? Bueno, como decíamos antes, extiende de abstract model. Así que esto me lo voy a copiar. Y vemos que cuando extiende de abstract model también implementa el método construct. En el block, vamos a ver qué pasa. Inicializa el model, y llama un método construct que a su vez tiene un método init, o llama un método init también, que en este caso, en el caso del modelo, el método init va a recibir el nombre de la clase ResourceModel. Esto le va a permitir a Magento conectar el modelo con su ResourceModel. Así que vamos a copiarnos este método, esto voy a poner así, y aquí vamos a cambiar porque no vamos a hacer referencia al ResourceModel de block, sino a nuestro ResourceModel. Así que voy a copiar acá la referencia. Esto lo vamos a poner así. Y perfecto. Esto aquí, 2.2.class, va a devolver un string que es el nombre completo de esta clase. Bien, podríamos poner el string directamente, pero se recomienda hacerlo de esta manera. Y por último, acá lo que vamos a hacer va a ser decirle que tiene que implementar nuestro order export interface. Aquí yo automáticamente me generó todo el GitHub Copilot, que lo voy a deshacer y lo voy a hacer yo, que no me llene de cosas. Y le vamos a decir, primero que nada, que me agregue los stubs, o sea, básicamente que me defina todos los métodos que son requeridos. Y aquí
aquí lo que vamos a hacer es definir los métodos. AbstractModel, además de darnos este método, nos va a definir el método get y setData. O sea, internamente ya tiene definido la funcionalidad de get y setData, lo que nos va a permitir guardar información en esta clase. Ejemplo, explicarlo con ejemplo mucho más sencillo. setOrderID, yo voy a llamar directamente a this setData, voy a decir self-orderID, orderID. Este setData va a guardar toda la información que nosotros seteemos en una variable interna que ya automáticamente Magento, cuando llamemos al método save, que ya lo vamos a ver, del Resource Model, va a guardar esa información en la base de datos. Lo importante, aclaración, es que estos identificadores, estos campos, se correspondan con los nombres en la base de datos. O sea, yo lo estoy definiendo acá como constantes. OrderID, shipOn, merchant node, export add, tienen que ser el nombre de la columna en la base de datos. Si yo acá le pusiera merchant node en vez de notes, este dato no se guardaría porque no lo podría identificar o no lo podría relacionar con esta columna. Eso sí es importante. Bueno, y acá lo que voy a hacer ahora va a ser completar todos estos. Básicamente esto lo voy a hacer, ¿sí? Esto va a ser get, esto bueno, devuelve, esto es is get data on, esto es is set data on, set data get orderID, todo este set data ID, esto acá, esto lo voy a arreglar porque esto en realidad devuelve this, no estoy seguro si set data devuelve this, pero vamos a arreglarlo así de esta manera, punto y coma, esto es lo mismo, devuelve el get this get data merchant nodes, lo setea this set data merchant nodes return this, mismo acá, return exported add, esto acá va a ser this set data exported add. Y aquí vamos a hacer una serie de ajustes. Primero que nada, en exported add, en vez de recibir un string, como lo definí, o como lo definió Copilot, vamos a pasarnos directamente el objeto de tipo datetime. Entonces, esto va a ser un tipo datetime. Y lo mismo que el get, va a devolver un objeto de tipo datetime. Así que vamos a modificar esta interfaz para que esto reciba datetime y devuelva datetime. Eso acá. Perfecto. ¿Y qué vamos a hacer? En la base de datos no podemos guardar datetime, pero lo podemos convertir. Así que lo que vamos a hacer, porque es un objeto, vamos a convertirlo, o sea, vamos a guardar un string formateado en la base de datos. Esto es un objeto, no podemos guardar un objeto. Entonces lo que vamos a hacer en el set export order add es decirle que en lugar de guardar el objeto, esto lo vamos a formatear a este formato, que es el que guarda la base de datos. Aquí. Y en el get vamos a hacer la operación inversa. Vamos a leer el valor, que va a ser date, que va a estar en string, y lo vamos a convertir a datetime. Eso,
a retornar aquí. Si dayString no está null, vamos a devolver un nuevo datetime de dayString. Y si no, vamos a devolver directamente null. Eso con... Acá me falta actualizar esto. Con el datetime, con la fecha. Ok, esto sí. Esto también. Perfecto. Y bueno, has been export. Lo que comentaba antes. En has been exported directamente vamos a validar. ¿Cómo sabemos si fue exportado o no? Si el campo exported at está nulo, quiere decir que todavía no se exportó. Entonces directamente vamos a devolver que getExportedAt sea distinto de null. O sea, si getExportedAt es null, esto va a devolver, o sea, si es distinto de null, va a devolver true. Y si es null, va a devolver falso. Aquí lo que me está diciendo, vemos que me está marcando un error porque esto puede tirar una excepción. Porque getExportedAt puede tirar una excepción en qué momento, cuando estamos creando el datetime. Entonces aquí lo que yo le voy a decir, vamos a modificar esto, dateObject, así, esto voy a hacer acá, esto voy a decir así, y aquí lo que le voy a decir es sí. Bueno, claro, datetime me tira la excepción. ¿Qué le voy a decir? Que me lo haga un surround try catch. Y lo que vamos a hacer acá es que en caso de excepción, dateObject sea null. Perfecto. Aquí manejamos el error. Ok, listo, perfecto. Y acá, bueno, esto lo vamos a dejar así. Y por último me quedó pendiente que arriba, bueno, me dice que getEntityID tiene que ser compatible con EntityID de AstraModel, porque AstraModel tiene definido getEntityID, básicamente, que es getDataEntityID, así que getEntityID podríamos obviarlo, ya que lo está leyendo directamente por la herencia. Así que getEntityID directamente lo voy a sacar. Acá no está. Y en la interfase también se lo voy a sacar. Así. Esto va a ser así. Y perfecto. Ahí estamos. getEntityID me está heredando el método. Si yo hubiese puesto un identificador distinto a EntityID, por ejemplo, hubiese puesto ID, debería crear la función, pero bueno. Acá como me la está heredando, ya directamente no necesito definirlo. Y con esto, bueno, con esto ya tenemos creado nuestro modelo. Vamos a hacer una prueba rápidamente. ¿Cómo lo vamos a probar? Bueno, vamos a editar nuestro comando. No, bueno, voy a crear un comando nuevo. Rápidamente me voy a duplicar este archivo. Copy, paste, voy a llamar order export test. Y voy a guardar. Esto vamos a dejarlo. Ok, vamos a dejarle la estructura igual. Lo único que hay que cambiar el nombre. Order export. Voy a poner test. ¿Y qué va a ser este order ID? Esto lo vamos a dejar. Header data. Ok. Bueno, primero que nada vamos a agregarlo a nuestro XML. A nuestra lista de comandos. Y vamos a duplicar esto. Order export run. Vamos a hacer order export test.
Esto va a ser order export test. Ok, ya tenemos definido el comando. Y vamos a hacer uso de nuestro modelo. ¿Cómo lo validamos? Okay. Directamente vamos a borrar esto. Dejamos 0. Y vamos a inyectar nuestro model y de nuestro resource model. Voy a copiar esto acá. Reference. Okay. Y inyectar directamente acá. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, primero que nada, como es un modelo, vamos a hacer un factory porque es una transport class. Y para el resource, bien, voy a cerrar. Resource model, copiar esto. Reference. Y vamos a nuestro comando de test. Lo mismo. Resource. Vamos a inicializar estas propiedades para tenerlas disponibilizadas. Okay. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba de un save directamente de un modelo de unos datos. O sea, independientemente no vamos a usar los argumentos, así que acá directamente voy a decir que object o model, voy a poner model, va a ser this order export detail factory. Recordemos que el factory nos va a crear una entidad vacía. Y acá tenemos, y acá vamos a hacer uso del repositorio, del resource model. El resource model, primero que nada, vamos a usar el método save, que es el que guarda en la base de datos. O sea, nuestro model, nosotros podemos setearle la información diciéndole set order id, ejemplo, set order id, set merchant nodes, set ship date. Bueno, aquí estamos haciendo uso de los parámetros que estamos recibiendo. Y le voy a decir también un set exported at que sea ahora, de este momento. Esto va a guardar el modelo, pero no va a guardar en la base de datos. O sea, si yo hago un output writeLine y acá hago un print r de model, vamos a probar esto. Tengo que borrar la caché porque hice un montón de cambios. Magento, caché flush. Borramos también la carpeta generate porque agregué un comando nuevo, tiene que cambiar la inyección, dependencias. Code. Borramos la carpeta generate code y si ejecutamos el comando vamos a ver, o deberíamos ver, la información cargada en el modelo. Que me equivoqué y corrí el que no era. Esto es order export test. Está bueno. Me está tirando un error que dice que must be de tipo datetime, que exporte de tiene que ser de datetime y leí de tipo string. Sí, porque lo estoy convirtiendo en formato. Acá en realidad esto vendría a ser new datetime. Así. Bueno, acá claramente tengo un error porque ship date estoy confundiendo ship date. Okay, este es el problema. Este estaba bien. Este sí. Este es el export at, la fecha de exportación que guarda en la base de datos. Y este tiene que ser un datetime. Yo me estaba confundiendo. Set ship date no fue, me dice. Es ship on. Set ship on.
Eso por utilizar el GitHub Copilot. Y está aquí, export add, espera un datetime. Déjenme ver que hago una revisión, export add, ok, estamos bien. Sí, perfecto. Claro, export add también espera un datetime, así que vamos a crear un datetime. Ahora sí. Bueno, ahora me tira otro error, que ship_on debe ser de tipo string. A ver, déjame ver un segundo, seguramente me quedó algo mal. Modelo, interfase, ship_on, set ship_on. Claro, lo dejé como de tipo string y esto también tiene que ser de tipo datetime. Acá está el problema. Por eso me está fallando. Esto tiene que ser de tipo datetime, esto es datetime y esto es datetime. Y en ship_on vamos a modificar el model también, porque esto va a ser datetime, esto es datetime, esto es datetime. Y aquí tenemos que hacer lo mismo que hicimos con la fecha de exportación. Esto es datestring, que es el ship_on. Y lo que vamos a hacer va a ser crear un dateObject. Va a ser un nuevo datetime. Y esto lo vamos a meter adentro de un try catch. Y lo que vamos a decir es que dateObject, en caso de que haya un error, va a ser null. Y vamos a devolver dateObject. Y en set ship_on vamos a convertir el ship_on, que va a ser un datetime, lo vamos a formatear. Format. Y aquí vamos a guardar directamente día, mes, año, mes, día, ya que esto va a guardar la fecha y no es un datetime, necesita hora, minuto, segundo. Okay, perfecto. Con esto vamos a hacer un clear acá. Voy a borrar la caché porque si acaso voy a ejecutar. Dice return array. Ok, hay un error en la línea 100 y es porque esto model no le está gustando. Esto debe ser data. Ahí está, perfecto. Hacemos model get data, estamos devolviendo los datos. Pero si vamos a la base de datos, data está vacío. Si yo refresco, vemos que no se guardó nada. ¿Cómo guardamos? Podemos hacer uso de nuestro resource model. This other export data resource. Llamamos al método save y le pasamos el modelo. Si yo ahora ejecuto esto, vuelvo a ejecutar, vamos a ver que efectivamente la base de datos ha guardado una nueva entrada. Si yo vuelvo a ejecutarlo, ¿qué va a hacer? Me va a generar otra entrada con la misma información, pero con un diferente ID. Esto es porque yo estoy guardando nuevas entradas. Para Magento esto es una nueva entrada. ¿Por qué? Porque Magento lo identifica por el Entity ID. Si observamos aquí, Entity ID no está definido. En cambio, para editar un valor, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, decirle, vamos a crear una nueva entidad. Bueno, vamos a hacer uso del resource también. Creamos una nueva entidad vacía. Model to update. En el resource model vamos a usar el método load. El método load básicamente hay que pasarle un modelo de la entidad y el identificador.
O sea, el Entity ID que queremos cargar. En nuestro caso, vamos a cargar el ID 1. O sea, es decir, en la base de datos, este campo. ¿Y qué vamos a hacer con este campo? Bueno, lo voy a modificar y le voy a decir model. Le voy a, por ejemplo, a cambiar el merchant nodes. Set merchant nodes. Y acá le voy a poner esto. Esto es un modelo editado. Y lo voy a guardar. Y directamente primero voy a mostrar. Me quedó en paréntesis más. Esto es model to date. Y lo voy a guardar con save. También. Nótese que voy a pasar el modelo nuevo. Esta es otra instancia, es otro objeto, otro modelo. Otra clase. Otra entrada en la tabla. Y si yo ejecuto, vamos a ver que voy a tener dos salidas. La primera es la de la entidad que se está creando en el momento, que no tiene Entity ID. La segunda es este modelo que está cargado y que acabo de modificar. Si venimos a la base de datos, vemos que todavía no refresqué, tengo el mensaje anterior. Si refresco, me está modificando el mensaje y me está creando una nueva entidad. ¿Por qué? Porque yo al ejecutarlo estoy haciendo esta línea que está inyectando una nueva entidad, una nueva línea en la base de datos. Y por último, vamos a probar o a agregar la entidad que nos falta, la clase que nos falta, que es la collection. Sí, voy a cerrar un poco de cosas que tengo abiertas. Vamos a la entidad block. Voy a abrir la collection de nuevo porque se me cerró. Básicamente esta es muy sencilla, es muy similar al resource model. Vemos que en este caso está extendiendo de la clase abstract collection, pero no es de Magento, sino que es una colección abstracta que tiene definido este modelo, así que este módulo, perdón. Vamos a abrir y vemos que esta abstract collection sí está extendiendo de la abstract collection de Magento. Es esta de la cual nosotros debemos extender. Vamos a extender, vamos a crear, primero que nada vamos a crear nuestra clase. Si vemos, como comentado al principio del video, la clase se crea dentro de la carpeta resource model, el nombre de la entidad y el nombre de la clase es collection. Y ¿qué va a hacer? Nuestra colección va a llamar, así como el resource model llama construct y el model llama el construct, el collection también va a llamar, vamos a tener que definir, el método construct, donde vamos a llamar a la función init, y en este caso le vamos a pasar el nombre de la clase entidad y el nombre de la clase resource model. Con esto Magento va a poder conectar todo. Así que vamos a eso. En nuestro módulo vamos a crear una nueva carpeta que tiene que tener el nombre de nuestra entidad, así que le vamos a poner order export details, que dentro vamos a crear una nueva clase collection, y esta clase va a extender de la abstract class de collection de Magento. Vamos a copiarnos el método construct. ¿Sí? Escribir. Vamos a borrar esto, que son customizaciones propias de block. Y lo que le vamos a decir es nuestro model. Voy a copiar la referencia de model. .class. Y nuestro resource model, que es este que está aquí, reference collection, ahí, .class. Perfecto. Y con esto ya tenemos definida nuestra colección sin más. Acá podríamos agregar métodos customizados, cambiar la forma en que cargan
las tablas. Bueno, no expliqué que es una colección, ahora que me acuerdo. Una colección básicamente es una clase que va a agrupar entidades model. O sea, por decirlo de una manera muy sencilla, es como si fuese un arreglo de models. O sea, que nos va a permitir cargar grupos de entidades. La colección nos va a permitir hacer filtros, nos va a permitir cargar ciertos atributos, ciertas propiedades de una tabla, así como si recordamos el getList, en un momento yo comenté que el getList te carga todos los atributos, por ejemplo, de una orden, cuando buscamos el order, si no recuerdo mal, o el shipment, el getList te carga todos los atributos. Con una collection podríamos aplicar un filtro similar, que no solo nos filtre y nos devuelva las entidades que coincidan con ese filtro, sino que además podemos decirle qué columnas de la tabla me cargue, entonces no cargar información que no necesitamos. Además de que aquí también podemos realizar, al momento de cargar, hacer joins con otras tablas. En caso de que necesitemos que esta entidad tenga información de otras tablas, podemos aquí mismo cargar esa información. Bueno, vamos a probarlo para que puedan entender un poco mejor cómo funciona. Aquí lo que voy a hacer, primero que nada, es modificar manualmente esto para que veamos que son casos diferentes. Esto lo voy a poner así y esto le voy a poner, esto es un dato de ejemplo 3, 33333. El resto de los datos los voy a dejar iguales. A los fines esta prueba no hace falta modificar nada. Y vamos a ir a nuestro comando de prueba. Vamos a modificar aquí el constructor para cargar la collection. Nuestra collection es una clase que también contiene datos que guardan estado. O sea, es, por decirlo, una especie de transport class. Por ende, cuando la vayamos a inyectar, vamos a inyectar un factory de la colección para evitar estar modificando otra colección que pueda estar siendo inyectada en otra clase. Así que aquí vamos a inyectar directamente un collection factory. Y así como primero voy a inicializarlo. Y así como hacemos uso del model factory, vamos a hacer uso del collection factory. Voy a agregar acá otra colección. This, voy a hacer el collection es igual a this collection factory create. Y aquí vamos a directamente, si no hacemos nada, por defecto nos va a cargar todas las entidades que tengamos en la tabla. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer un for each de collection as item y mostrar la información de los ítems. Voy a dejar comentado este código para evitar que nos siga inyectando información. Si tenemos tres, vamos a tener tres ítems. Los tres ítems que tenemos en este momento en la tabla. Bueno, primero que nada tengo que borrar la caché. Me está diciendo que el magento, que acá me está arrojando un error porque algo hemos dejado mal. Interceptor, construct, ok. Bueno, acá tenemos un problema de inyección porque me faltó borrar la carpeta generate. Ok, perfecto. Borramos la carpeta generate. El error era que estaba roto la inyección en el comando. Entonces ahora ya puedo ejecutar el cache flush. Ok, perfecto. Una vez resuelto esto, vamos a hacer la prueba. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, si todo funciona bien, deberíamos ver los datos de las tres entidades. Tres columnas que tenemos aquí. Aquí vemos que se ejecutó. Efectivamente, vemos las tres entidades. Y bueno, acá podríamos investigar un poco más cómo funciona la colección. Por ejemplo, voy a hacer una prueba muy rápida. Podríamos definirle get. No sé, podemos definir add field to filter,
que nos va a servir para filtrar. Por ejemplo, si yo solo quisiera cargar los campos que tengan en Merchant Notes el string nota. Voy a decirle que en Merchant Notes me busque los campos que tengan nota. Si decimos, así filtramos con like en la colección. Si yo ejecuto esto, ahora solamente me va a ver los dos que tienen nota. Y podríamos decirle también que me limite las columnas. O sea, yo solo quiero ver set, esto es field to select. Y aquí le podemos decir que yo solo quiero ver, por ejemplo, esto es un arreglo. Le voy a decir que quiero ver el order ID y Merchant Notes, por ejemplo. Y aquí si yo ejecuto, vamos a ver, aquí me estoy tirando un error porque set field to select, set field, esto es add field to select, no es set field to select. Ahí, bueno, algo tenía mal. Ahí está, perfecto. Bueno, y vemos que se ejecuta correctamente. Me está mostrando Order ID y Entity ID me lo está cargando por defecto. Así también podríamos jugar con diferentes cosas, pero básicamente es para que vean y entiendan qué es una colección y cómo se puede utilizar. Bueno, con esto ya concluimos la creación de nuestros modelos de entidad. El modelo de entidad, el modelo de resource y la colección nos sirve para conectar y vemos cómo se conecta también. Magento cómo lo conecta con la base de datos y nos sirve para crear entidades, cargar entidades y borrar entidades que no la vimos, pero rápidamente lo podemos chequear. Borrarse, así como tenemos un save para actualizar y guardar, borrar tenemos un método que es delete, que básicamente es copiar esto, pero con delete, que lo vamos a ver en el próximo video cuando hagamos el repositorio. Bueno, hasta acá este video, espero que se haya entendido. Cualquier cosa pueden dejar sus comentarios si tienen dudas y intentaré responderlas. En la documentación de Magento pueden encontrar más información al respecto. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver, hasta luego.